El 7 de julio, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que legaliza el autocultivo de cannabis para consumo privado y también legaliza su venta para fines medicinales. Ahora, el Ejecutivo presentará algunas indicaciones que buscan restringir el autocultivo y el porte de marihuana. Eso es lo que ha trascendido. Queremos conversar ahí con mayor profundidad de este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile la presidenta de la Fundación Daya, Ana María Gasmuris. ¿Cómo está? Ahora, muy bien, gracias. A ver, parece, o sea, sorprende, ¿ah? Porque esto no ha sido comunicado oficialmente, esto a nivel de trascendidos. De ser así, ¿cómo lo toman ustedes esto? Bueno, partiendo de la base que esos trascendidos fueran ciertos, la verdad es que es altamente preocupante. Durante todo lo que ha sido el proceso legislativo llevado adelante por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se estuvo permanentemente invitando al Ejecutivo a hacerse parte de la discusión, ¿cierto? A hacerse parte de esta conversación tan necesaria, sobre todo que no nos olvidemos de que un compromiso de la presidenta Michelle Bachelet, y lo dijo con claridad al principio de su mandato, fue revisar profundamente la Ley 20.000, entendiendo que había cosas urgentes que solucionar y poniéndole énfasis en que en Chile el problema que tenemos es el problema del narcotráfico, las redes de narcotráfico y no el uso personal o el consumo individual. Entonces, en ese contexto se empieza a trabajar este proyecto de ley y también volviendo un poquito a lo que es la ley 20.000, hay que entender que en Chile el consumo está permitido hoy día. Esta ley no viene a ser una novedad en ese sentido. Lo que viene a hacer es que para algo que está hoy día permitido, pero que tiene zonas grises, zonas oscuras, que a pesar de que incluso la Corte Suprema así lo determinó en el mes de julio en un fallo, ¿cierto?, que sabemos que no dicta jurisprudencia, pero que es importante, incluso ahora, con la actual ley, el cultivo estaría permitido cuando es para uso personal o uso médico. Lo que viene a hacer la Comisión de Salud es generar un reglamento para ordenar esto y de alguna manera para que se aplique bien. ¿Por qué? Porque al no estar definidos las cantidades de porte, de tenencia o de cultivo que alguien puede tener para uso personal, se tiende a criminalizar a los usuarios, en el fondo acusándolos de ser microtraficantes. Entonces, la ley, el Parlamento, ¿cierto?, la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud en particular, se hace cargo de este problema de la ley, se hace cargo del compromiso de la presidenta y propone este ajuste a la ley 20.000 que viene a regular y a decir, por ejemplo, que entendiendo que el consumo está permitido en Chile, lo que las personas pueden tener son 6 plantas en su casa, 10 gramos de porte y 500 gramos de tenencia. Viene a ordenar. Y lo otro que viene a hacer este proyecto de ley es a poner ciertas normas que no estaban presentes. Hoy en día decíamos, el consumo está permitido en Chile sin distinción de edades. Ni siquiera hace la salvedad de para mayores de edad. Este ajuste que propone la Comisión de Salud viene a hacer esa diferencia y además viene a incorporar 2 indicaciones que van directamente a lo que es la Ley General de Educación, convirtiendo la prevención en algo obligatorio, cosa que hoy día tampoco está. Es decir, el proyecto de ley viene a regular lo que hoy día está permitido pero que está desregulado. Entonces, si entendemos eso, y el trascendido es que las indicaciones del gobierno, una de estas indicaciones sería eliminar el autocultivo, es un absurdo total. Es decir, no tiene ningún sentido la reforma que se está haciendo y mejor dejemos la ley como está, porque de esa manera estaríamos protegiendo mejor los derechos de los ciudadanos. La verdad es que es una incongruencia preocupante, hay una alerta muy grande dentro de los parlamentarios y por eso mañana lunes hay una reunión a las 4, ¿cierto?, en La Moneda, para poder enterarse de esto y ver si efectivamente estos trascendidos que tanto han preocupado son efectivos o no. ¿Solamente si se elimina el autocultivo o también pasa a ser un error garrafal si es que se reduce de 6 plantas, por ejemplo, a 4 o a 3, o de 10 gramos se reduce a 5? Eso tendríamos que conversarlo, pero lo que es preocupante es que si pongamos en el hipotético, ¿cierto?, que el Ejecutivo diga ya, 6 plantas es mucho, tienen que ser 3, 10 gramos es mucho, tienen que ser 5, pero prohibimos el autocultivo. O sea, no, te fijas, es un absurdo. Y eso es lo que trascendió, que dentro de las indicaciones estaría bajar las cantidades de porte, no hablando de cultivo, y eliminar el autocultivo. Si hacemos eso, ¿qué estaríamos entendiendo? ¿Cuál es el mensaje del Ejecutivo? Usted, ciudadano, puede consumir cannabis, puede portar hipotéticamente 5 gramos, pero está obligado a proveerse en el narcotráfico, porque usted no puede cultivar. Nos parece del todo absurdo que el Estado esté promoviendo esa postura. Justamente cuando hablamos de las contradicciones de la Ley 20.000, de los problemas e inconsistencias de la Ley 20.000, de las cuales la presidenta se hace cargo, nos referimos a eso, a cómo de alguna manera protegemos la salud pública a la población que quieren en su libre derecho ejercer esto que está permitido, ¿cierto?, sin tener que ser empujado a vincularse con bandas delictuales. Ese es el sentido, porque no nos olvidemos que aquí el peligro real, la puerta de entrada a las drogas duras es el contacto con el traficante, no es la sustancia, ¿cierto? Sabemos que claramente la cannabis no es eso, ya científicamente se ha demostrado. Entonces, si esa fuera la propuesta, nos parece que tiene como un incentivo perverso, que tiene una contradicción más aguda aún de la que está hoy día en la ley. Pero a ver, claramente la presidenta puso este tema, lo llevó adelante, pero algo está sucediendo entonces en el camino que cuando entró una
un proyecto hoy en día se estén generando Sí. estas dudas. ¿Qué ha pasado en el camino? ¿Qué han visto ustedes entonces? Porque hemos visto declaraciones del ministro Marcelo Díaz, del vocero y de muchos otros, donde incluso que deberíamos elevar los estándares a países europeos, en fin. ¿Qué ha pasado en el camino que esta cosa al parecer se está difuminando de acuerdo a los antecedentes que hay hoy? Son trascendidos. Exactamente, pero de acuerdo a la información que surgió hoy. Sí, bueno, tú tienes mucha razón. Muchos de los que hoy día son parte activa del gobierno, la nueva mayoría, tienen posturas clarísimas en este sentido y lo han dicho muchas veces, ¿cierto? El ministro Gómez, el ministro Marcelo Díaz, en fin, la presidenta del Partido Socialista. Es bien transversal la mirada de que la guerra a las drogas ha fracasado, la prohibición ha generado muchísimo más daño social, más externalidades negativas y lo que corresponde como un país maduro, ¿cierto? Respetuoso de sus ciudadanos, que no vulnera los derechos de los ciudadanos, es ordenar esto de una manera que hagamos una regulación que resguarde y garantice estos derechos. Entonces, y la misma presidenta se pone en esa línea en una entrevista aquí mismo en CNN, ¿cierto? Con Daniel Matamala, lo dijo con toda claridad. ¿Qué ha pasado? Tenemos algunas incorporaciones, ¿cierto?, a dependencias, a servicios del gobierno, que vienen con una postura, una agenda personal totalmente distinta. El Senda particularmente, efectivamente, el director del Senda nos ha dicho con toda claridad que él considera que el problema en Chile no es el tráfico, no son las bandas de narcotraficantes, sino que el consumo. Justamente en las antípodas de lo que nos plantea la presidenta y el diagnóstico que tenía hecho este gobierno, ¿cierto? Entonces, es preocupante ver que un director de un servicio empieza a incidir de tal manera, justamente en un momento de confusión, entendemos los momentos difíciles que está pasando el gobierno, ¿cierto? Son una serie de factores y complicaciones que no son menores. Y bueno, un poquito pasa que a río revuelto ganancia de pescadores, al parecer, no se comprende muy bien y sabemos que esto genera tensión adentro de la moneda, evidentemente, porque la postura que sostiene Mariano Montenegro de decir, ¿cierto?, que aquí el problema son los consumidores y es a eso, es ahí donde hay que poner el énfasis y limitar el acceso y tomar todas estas medidas, evidentemente que no se condice con lo que es la mirada de la nueva mayoría. No nos olvidemos que un 98% de los diputados de la nueva mayoría votaron a favor de esta ley de autocultivo. Entonces, empiezan a haber dos almas en estas dos miradas que se corresponden realmente a dos visiones muy distintas. La presidenta esto lo tocó cuando era, bueno, cuando se elaboró parte del programa y estaban en campaña. Siendo presidenta lo tocó. Pero ya se hablaba en ese momento, más que el programa, pero ya se hablaba de esta situación y siendo presidenta esto lo anunció. El Senda existía y ha existido siempre. Sí. El nuevo director del Senda asumió hace no mucho tiempo atrás. Sí. ¿Hubo un cambio de postura del Senda con el nuevo director? Absolutamente. ¿Qué pasaba antes del nuevo director? ¿Ustedes tuvieron relación con el Senda? Tuvimos relación con el Senda y mucha. O sea, porque me llama la atención que un proyecto de este tipo que haya sido enviado al Congreso, el Senda hasta antes de Montenegro no haya por lo menos tenía una voz, tan fuerte como la que existe hoy. Absolutamente, tú tienes toda la razón. Nosotros el año pasado participamos junto a muchas otras organizaciones, éramos 13 organizaciones en una mesa de trabajo convocada por el Senda para justamente revisar estos compromisos de campaña y la verdad que fue un trabajo interesante, rico, en que se debatieron, se vieron diferentes puntos de vista. Y yo te puedo decir que incluso la mayoría de esa mesa estaba absolutamente a favor de esta mirada de transformaciones, de generar una regulación que resguarde verdaderamente los derechos de los ciudadanos. Pero esos resultados de esa mesa de trabajo quedaron archivados en un cajón, no se supo más y vino una especie de silencio, pero un silencio que al menos tampoco iba en contra, tampoco interfería con lo que era el trabajo legislativo. Pero desde que asume el señor Montenegro, claramente cambia la postura, cambia la mirada y contradice a la presidenta absolutamente en su diagnóstico, va en la dirección contraria a la que va la gran mayoría de la nueva mayoría y empieza también toda una gestión aquí como de lobby para transformar esta mirada. Y eso es preocupante. Por supuesto que sí, porque aquí, desgraciadamente, aquí se están utilizando mentiras. Y lo digo derechamente, porque se está mintiendo a la población, se está manipulando los datos, se está dando información que no corresponde. Por ejemplo, hoy día, como para dar un contexto, en Chile tenemos 11.000 personas en tratamiento al año, en tratamientos de rehabilitación por diferentes sustancias. De eso, un 5,5 son debidos a cannabis, 600 personas. Y Mariano Montenegro, director del Senda, dice, y lo pone en su Twitter, públicamente dice que en Chile hay 250.000 personas que requieren tratamiento por marihuana. O sea, estamos patologizando a la población, estamos con una mirada, ¿cierto?, para enfrentar esta temática absolutamente biomédica, alejada de las ciencias sociales, de una mirada interdisciplinaria, de una mirada que contempla otros factores en esta temática. Entonces, esto realmente es súper preocupante porque además va totalmente en contra de lo que es la mirada de la misma presidenta en su compromiso, de la mirada de la mayoría de los ministros que están hoy día en ejercicio y los parlamentarios de la nueva mayoría. Incluso Montenegro llegó a decir, ¿cierto?, que no descartaba tratar de echar abajo el proyecto de los parlamentarios.
Nos parece que aquí hay una incongruencia grande. No nos olvidemos que tenemos por un lado, ¿cierto?, el Poder Legislativo presentando con absoluta mayoría este proyecto. Tenemos por otro lado, ¿cierto?, la Corte Suprema, el máximo tribunal del Poder Judicial, avalando que en Chile el autocultivo para uso personal y colectivo es legal hoy día sin ninguna modificación. Y por otro lado tenemos este servicio que representa al Ejecutivo, ¿cierto?, supuestamente porque viene del interior, en que está con esta mirada totalmente contraria. Nos parece que hay una incongruencia absoluta, absoluta. Y nos parece además que es lamentable porque es un disparo a los pies. Aquí la regulación de esta temática es una agenda ciudadana que fue recogida por los parlamentarios con mucha seriedad y trabajada por la Comisión de Salud, particularmente. Es decir, ¿cuál es la conclusión a la que se llega? Hoy día, si nuestra preocupación es, por un lado, velar por resguardar la salud pública y, por otro lado, respetar, ¿cierto?, y garantizar las libertades y los derechos individuales, evidentemente que la regulación es la manera adecuada. Y esto no es ninguna novedad, esta es la mirada, ¿cierto?, que se comparte también en gran parte del mundo, que está cambiando frente al fracaso de la guerra a las drogas. El día viernes hubo un foro acá muy importante sobre el futuro de la política de drogas en Chile, en que vino el presidente de UNASUR, estuvimos compartiendo y nos damos cuenta que las miradas todas confluyen. Es decir, en este foro quedó en evidencia la mirada de Senda quedó un poco aislada y fuera de contexto. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, no, está bien, no queremos perseguir al consumidor, pero aunque entendemos que ese es un derecho, pero vamos a bloquear las vías de acceso. O sea, estás empujando a los ciudadanos a vincularse con el tráfico. Y sobre todo cuando estamos reformando una ley, no podemos dejar una inconsistencia de este tamaño. Yo espero sinceramente que este trascendido no sea correcto, que el gobierno, el Ejecutivo esté reflexionando y tomando en cuenta el arduo trabajo desempeñado por la Comisión de Salud, por las organizaciones que han trabajado seriamente este tema y que no sean presas, que no caigan víctimas de la verdadera campaña del terror que se ha levantado aquí desde esta nueva dirección del Senda, que es muy preocupante. Esta alerta de preocupación la han puesto parlamentarios de diversas bancadas, líderes de distintas organizaciones como Asuntos del Sur, que tiene un observatorio de droga, la Red Chilena de Reducción de Daño. Es decir, las organizaciones que trabajan seriamente el tema de políticas de droga están extremadamente alertas y de verdad preocupadas con esta situación y esta mirada. Así que esperamos a ver qué pasa mañana. Esperemos que la sensatez prime. Yo tengo la esperanza de que eso ocurra, de que el Ejecutivo reflexione, que se dé cuenta que se va a poner una nueva zancadilla, un nuevo disparo en los pies, una dificultad más, yendo en contra de lo que espera la ciudadanía. No nos olvidemos que en Chile el 86%, según cadenas del mes de julio, ¿cierto?, está a favor del uso medicinal y un 50,6% a favor de todo uso. Entonces aquí hay una maduración ciudadana para esta temática que además ha significado graves costos sociales, graves daños sociales. Aunque han bajado los números de detenciones, siguen siendo un número altísimo. Y fíjate que lo que es preocupante es que aunque han bajado, ha aumentado la proporción de los que son detenidos por porte y consumo y han bajado las detenciones para los traficantes, que es el verdadero problema que tenemos en nuestro país. Vamos a ver entonces qué pasa mañana con esta reunión a las 4 de la tarde, Ana María. Esperemos ver qué pasa. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ti.